Flowen presenta los webinars en vivo. Hoy tenemos tratamiento de aguas para campamentos mineros con el ingeniero William González, conocido internacionalmente como el Dr. Agua, consultor en tratamiento y reuso de aguas residuales y CEO de Flowen SAC. Buenas noches con todos ustedes. Bueno, Renzo hizo una llena introducción sobre la empresa, así que yo no les voy a hablar más sobre esto. Hemos venido a hablar sobre el tratamiento de las aguas en los campamentos mineros. Y es muy importante recordar que Perú es un país minero. Gran parte de la economía en Perú se mueve por la minería, lo cual genera muchos puestos de trabajo. Tenemos alrededor de 575 operaciones productivas y 474 proyectos en exploración, que esperemos que se puedan concretar en también operaciones productivas en muy poco tiempo. Acá tenemos algunas fotos de unos campamentos mineros. Todos sabemos que acá, sobre todo en Perú, los campamentos mineros están en la sierra peruana. La mayoría, no digo todos, están a elevadas altitudes, donde hace mucho frío, bajas temperaturas, arriba de los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y condiciones muy agrescas, ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo, como en Ecuador, como en Panamá, que las minas están pues a un nivel mucho más bajos que los acá, ¿no? Y a temperaturas más tropicales también. Entonces, hay que tener eso en cuenta para la diferenciación. Ahora, saludos a todos los que nos están haciendo llegar sus saludos. Nuevamente, Ezequiel desde Chile, Alison desde Lima, desde Cucho, del proyecto de Inmaculada, también Aníbal Flores. Muchísimo gusto con todos ustedes y esperemos pues que este webinar les ayude muchísimo para su desarrollo laboral. Ahora, dentro de los campamentos mineros hay que diferenciar el agua potable que tenemos para el campamento. Tenemos las aguas residuales también que se generan a partir pues, del uso de este agua potable. Y también tenemos las aguas industriales, ¿no? o los drenajes ácidos de mina también, que se generan dentro de ciertas operaciones mineras, sobre todo que pues, están hablando de polimetálicos o de oro y plata. Entonces, hay que tener muy en cuenta los diversos tipos de aguas que yo puedo tener dentro de una operación minera. En el día de hoy nos vamos a enfocar por el tiempo y por bueno, la cantidad de información que se tiene. Vamos a hablar sobre el tema de agua potable en los campamentos mineros y el tema de aguas residuales en los campamentos mineros. Posterior webinars hablaremos sobre las aguas industriales en los campamentos mineros, las operaciones mineras, que sería el término correcto. Entonces, hay algunos problemas típicos que se tienen dentro de los campamentos mineros, ¿no? Primero es que no existe servicios agua y saneamiento como tenemos acá en Lima o en una ciudad, en una urbe, ¿no? Todos usan fuentes propias, normalmente agua de subsuelo, algunos usan agua de mar, unas minas que están pues en la costa, otros usan pues aguas superficiales, algunos usan pues aguas pues de río, de lagunas, de manantes, de diferentes puntos en los cuales se puede tener agua de excelente calidad. Hay excesivas lluvias, también en ciertas zonas mineras hay bastantes lluvias por temporada. Normalmente acá en Perú, en la sierra peruana, de diciembre a marzo, son épocas de 4 meses de gran cantidad de lluvias. Las operaciones mineras se tienen que encargar de la recolección del agua residual, del tratamiento y de la disposición de las aguas residuales tratadas. No existe una empresa que se encargue de realizar todo eso, sino son propias las unidades las que lo realizan. Y también tenemos temperaturas bajo cero, en algunos casos congelamiento, lo cual dificulta cualquier tipo de tratamiento y cualquier tipo de operación. Y las zonas son bastante remotas, ¿no? Entonces hay bastantes costos logísticos. Se me malogró una tubería y si no la tengo en stock allá, pues cambiarla o traer un proveedor desde la ciudad, desde Lima hasta la mina, pues cuesta mucho más que el material en sí mismo, ¿no? Todo el tema logístico, el transporte, el personal, los tiempos. Entonces, se necesitan sistemas bastante robustos y confiables para poder tratar tanto las aguas potables como las aguas residuales dentro de estos campamentos mineros, ¿no? Son los retos que presentamos principalmente en la minería de aquí de Perú. Ahora, empezamos por el agua potable. Nosotros aquí tenemos un reglamento de calidad del agua para consumo humano, que es el Decreto Supremo número 031-2010 del Ministerio de Salud, el MINSA, en la cual establece todos los lineamientos para cumplir con las características y con todos los protocolos para el manejo del agua potable. Acá lo pueden descargar también, igual pues lo pueden encontrar en internet simplemente escribiendo esto en el buscador. Ahora, hay algunas definiciones bastante importantes que no solo he visto que se equivocan en el tema de minería,
sino en cualquier lugar, en campamentos agroindustriales, inclusive acá mismo en Lima, acá en Lurín, acá en las zonas industriales. Hay algo que tener bien claro. Primero, el artículo 5 de este reglamento habla sobre el agua de consumo humano, ¿no? Como dice acá, agua de consumo humano. Es un agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. ¿Qué quiere decir esto? Que la higiene personal, ¿qué cosa es? Pues, ¿no? Hay que lavarse las manos, hay que ducharse, hay que cepillarse, hay que hacer varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces se piensa que solo el agua para consumo, ¿no? Lo que yo debo cumplir como entregar como agua para consumo humano es el agua que solo se van de beber, ¿no? Como el que está acá, el que me voy a tomar. ¿No? Entonces, no solo es el agua para beber, todo el agua que se usa para los baños, para los inodoros, para las duchas, para las manos, debería cumplir con esto. Y a veces eso no se aplica, ¿no? Porque separan las líneas, dicen, para agua de consumo humano, para beber es un tipo de agua, y el otro tipo de agua puede estar elevado en salinidad, en dureza, en otro tipo de componentes, y no la tratan. Y eso está mal, pues es un incumplimiento, ¿no? Y el agua apta para consumo humano es toda agua pues inocua para la salud que cumple los requisitos de calidad establecidos por el presente reglamento. Entonces tiene que cumplir, para cual sea el fin doméstico habitual, incluida la higiene, debería cumplir todo este reglamento, toda la calidad del agua. Si no lo cumples, bueno, definitivamente hay infracciones que te pueden colocar, en muchos casos de estos. Sin embargo, todavía la fiscalización es muy tenue acá en esto, así que solo han sancionado a algunos. No es tanto como el agua residual, en la cual pues hay muchísimas sanciones porque está involucrada la OEFA, está involucrada el ANA, pero en el agua potable, pues el Ministerio de Salud, por sus divisiones regionales, no llega pues a controlar tanto esto a nivel privado, ¿no? Más a control estatal. Pero sin embargo hay un incumplimiento, ¿no? Primero, yo tengo que tener un plan de control de calidad para que, pues, garantizar, pues, así su nombre lo dice, el control de calidad del agua que estoy distribuyendo. Tengo que tener un registro de fuente. ¿Qué es el registro de fuente? Básicamente es un certificado, un documento, un registro en la cual me autorizan la fuente que yo voy a usar para luego potabilizar el agua. Sea pues la fuente de agua de mar, sea la fuente de un pozo, de un río, de una laguna, la fuente. Entonces tengo que presentar todo un expediente, tiene que aprobarse, y luego con ese expediente aprobado, recién paso a autorizar mi sistema de tratamiento o mi plan de tratamiento de agua potable, que puede ser desde un sistema de desinfección por UV o solo cloración, que es lo mínimo para tratar el agua, o puede ser sistemas de filtración o más avanzados como osmosis inversa. Pero para yo poder autorizar y dar el certificado a mi plan de tratamiento de agua potable, tendría que tener previamente el registro de la fuente, ¿no? O si no, no va a proceder eso. Esos son los procedimientos que están dentro de la norma. Simplemente yo los estoy comunicando y los estoy explicando para que estén claros. Entonces, acá nuevamente hay una fuente, un registro de fuente que en este caso la Dirección Regional de Salud lo puede otorgar dependiendo en qué región esté yo del país. Luego, después de esto, tengo que autorizar la planta de tratamiento de agua potable. Ahí no es un registro, sino una autorización. Y luego paso pues al plan de control de calidad, ¿no? Para poder garantizar el funcionamiento y el abastecimiento del agua de calidad, sobre todo, ¿no? Ahora, otro término bastante importante también que se usa es la dotación de agua, ¿no? La dotación de agua, que al final tiene que ver con la cantidad de agua que yo voy a tratar o por así decirlo, voy a consumir, de hecho voy a consumir, que es el número de personas por la dotación diaria. Entonces, este valor es bastante crítico, la dotación diaria. Por ejemplo, si estamos en un campamento minero y la dotación diaria es de 220 litros por habitante día, si yo lo multiplico por la cantidad de habitantes o de personas que hay en ese campamento, estamos hablando de 2.000 personas, 2.000 por 220, estamos hablando de 440 metros cúbicos o 440.000 litros por día de agua, ¿no? ¿Qué es lo que se va a consumir? Normalmente en el agua residual consideran que se va un 80% como agua residual de este ingreso, ¿no? Para fines de poder dimensionar la red de alcantarillado, para fines para poder tener el sistema de tratamiento de agua potable. Este parámetro es muy sensible, le digo por qué, porque si bien hay una normativa, la OESES 10, que hace consideraciones básicas para el diseño de infraestructura sanitaria, se hablan de dotaciones muy variables, si es en la costa, si es en la sierra, si es en la selva, si es un campamento.
pero no habla de un campamento minero propiamente dicho, ¿no? Entonces, ya depende de otros estándares, de otros criterios, pero sin embargo siempre está arriba de los 200 litros por habitante día. Ahora, dentro de esta normativa, vemos muchísimos parámetros que tenemos que cumplir y siempre me llegan consultas, ¿no? Siempre, ese es el caso típico, siempre me llegan consultas de, si tengo este parámetro, ¿qué cosa hago? Si tengo parámetro, pues A, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo cumplo? Parámetro B, ¿cómo lo cumplo? Entonces, a veces los parámetros están interrelacionados, a veces están independientes. Por ejemplo, acá en el anexo 1, yo tengo los parámetros, los límites básicos permisibles, son los parámetros microbiológicos y parasitológicos, que deberían cumplirse para poder yo tener un agua de consumo humano, ¿no? Un agua potable. Las bacterias coliformes totales, la E. coli, coliformes termotolerantes o fecales, las bacterias heterotróficas, los huevos de larvas o miltos, quistes, protozoarios, virus, organismos de vida libre, en los cuales están las algas, que es un tema común. Y acá están las unidades, prácticamente todas están ínfimas, ¿no? Prácticamente cero. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo elevado, pues no sé, los coliformes? Vamos a poner que no, yo tengo, en vez de 0, acá tengo 2000. O tengo, pues, huevos del miltos, tengo 5. O tengo algún tipo de alga, tengo, por ejemplo, 10.000 de algas, ¿no? Puede ser que estén todos a la vez o que sea uno el que esté elevado y el otro no. Entonces, cuando hablamos de esos tipos de parámetros microbiológicos y parasitológicos, la solución es un sistema de desinfección. El sistema de desinfección, los sistemas de desinfección más usados son los sistemas de desinfección por lámparas UV, que me garantizan una eliminación bastante elevada de estos microorganismos. Y lo otro es el tema de la desinfección con cloro, que puede ser cloro líquido, como el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio diluido, o el cloro gaseoso, que al final también se disuelve, ¿no?, en el sistema y se vuelve hipoclorito. Entonces, yo puedo usar cualquier tipo de estos sistemas y me va a ayudar a poder eliminar estos microorganismos. En algunos casos, hasta inclusive usan los dos. ¿Por qué usan los dos? Porque la lámpara, si bien elimina y mata todos estos parámetros, estos microorganismos, tiene que quedar un residual, ¿no? Un residual de cloro en el agua, que pueda garantizar de que durante el almacenamiento, la distribución, hasta que llega al punto de surtido, pues no se vuelva a contaminar o no sobreviva ningún tipo de patógeno. Entonces, por eso que se mantiene un cloro residual, ¿no?, de mínimo 0.5 miligramos por litro. Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, si yo tengo otro tipo de parámetros, por ejemplo, estamos hablando del anexo 2, los límites máximos permisibles para parámetros de calidad organoléptica. Entonces aquí tengo el color, el olor, el sabor, la turbidez del agua, el pH, la conductividad, sales, un montón de cosas, porque al final la dureza te cambia el sabor, la conductividad también, porque tiene más sales, entonces es más saladita el agua, ¿no? El agua de mar es más salada que un agua una fuente dulce, por esa. Ahora, este tema se puede resolver de muchas formas. Va a depender de qué parámetros son los que están involucrados. Si yo tengo involucrados los cloruros, que son una sal, los sulfatos, los sólidos totales, la conductividad, si los tengo elevados sobre estos niveles de acá, los métodos más comunes, más fiables, más comerciales, más aplicados, masificados en mucha parte del mundo, es el sistema de ósmosis inversa, para poder yo retener esos componentes, ¿ya? Hay un filtro de carbón, un filtro de cebolita, una desinfección no me va a ayudar para eso. Yo tengo que aplicar el sistema de ósmosis inversa, porque estoy hablando de sal disuelta, ¿no? Y si yo tengo parámetros, por ejemplo, como el pH, básicamente basta regular con un ácido o una base. Si yo tengo color, sabor, olor, los puedo eliminar con un sistema de filtración de carbón activado, por ejemplo, el carbón activado. Si tengo turbidez, va a depender del grado de turbidez que yo tenga. Si yo tengo, por ejemplo, una turbidez, por dar un valor entre 0 y 80 NTU, vamos a poner que con un sistema de filtración yo pueda remover esa cantidad de turbidez que está en el agua. Pero si yo tengo valores de 1000, 2000, 3000 NTU de turbidez, que son aguas bastante cargadas de sólidos, pues enviar todo eso a un filtro lo va a taponear, lo va a saturar muy rápido. Entonces tendría que poner primero un sistema de tratamiento físico-químico para poder bajar la carga de sólidos, la turbidez, y lo que queda recién pasaría a un sistema de afinamiento con un filtro, ¿no? Básicamente por eso. Estos metales, por ejemplo, el sodio,
también viene con el cloruro, por tanto se remueve con sistemas de ósmosis inversa, principalmente el zinc, el cobre, el aluminio, el manganeso, el hierro. Yo los puedo hacer con la regulación del pH de forma adecuada, dependiendo de su concentración. Igual esto, si vienen los efluentes mineros o drenajes ácidos de minas, yo con una regulación del pH puedo hacer que estos puedan precipitar fácilmente. Ahora, en el caso del hierro y manganeso, yo los puedo oxidar con cloro para que luego puedan precipitar, y también los puedo retener por medio de un material filtrante, el dióxido de manganeso, que me ayuda a poder retener estos componentes o estos metales cuando están en trazas pequeñas, ¿no? Cuando hablo de trazas, hablo pues de valores de 1 ppm, 2 ppm, ¿no? Si viene, pues obviamente 10, 20 ppm, ya tendría que aplicar un tratamiento químico y luego posteriormente un afinamiento con esto. Otro método para poder eliminar metales son las resinas de intercambio iónico. Por ejemplo, si yo tengo demasiado calcio que genera la dureza, y la dureza se va a ver evidenciada dentro de los calentadores, de las termas, de los baños, de los inodoros, de los grifos, de los sanitarios, de las duchas, diferentes puntos que deben precipitar esa dureza cuando se comienza a secar, evaporar el agua, las gotas de agua que han esparcido, o en las tuberías, propiamente dicho, dañando los equipos, ¿no? He visto muchos equipos de minería de los calentadores de los campamentos dañados por la excesiva dureza, que si es un agua para ducha, tendría que cumplir los límites máximos permisibles de dureza. No por ser un agua para ducha o un agua para lavamanos, se está exento de cumplir esa normativa de reglamentos de agua potable. Entonces, ojo con eso. Y al final estos son intercambiadores, son como perlas, ¿no? Que tienen entre 0.3 a 1.2 milímetros aparentemente de diámetro, y estos se retienen a ciertos iones. En este caso, si es para dureza, vemos acá, estas bolitas son las resinas, las bolitas rojas, el agua fluye y estos puntitos azules podrían ser los metales, en este caso el calcio y el magnesio, y van intercambiando iones, ¿no? Por eso se llama intercambiador iones. Van intercambiando, se libera, por ejemplo, sodio, en el caso de para el calcio, o si es para otro metal también podría liberar otro cation que viene con la resina, hasta que llega un momento en el cual se satura, porque la resina ya no puede absorber más de este calcio o de este metal y comienza a pasarse, ¿no? Se comienza a pasar. En ese momento llega la regeneración. Para el tema de los ablandadores, yo uso salmuera, ¿no? La misma sal de cocina que tengo, muy parecida, pero a nivel industrial, se disuelve en agua y eso se usa para regenerar, ¿no? Entonces se regenera en contracorriente y los iones sodio nuevamente comienzan a regenerar la resina. Y tengo un rechazo. Este rechazo que sale acá es altamente concentrado en salmuera, tiene conductividades elevadas, a veces 50.000, 100.000, ¿no? Microsiemens por centímetro. Por eso es que cuando esto va a la planta de tratamiento, me eleva la conductividad del agua residual también. Es un parámetro que hay que tener mucho cuidado con esto. Y los iones calcio que están también en el agua, ¿no? Y nuevamente comienza a repetir el ciclo. Una vez que se regeneran, se repite el ciclo nuevamente. Las veces que se necesite. Y estas resinas pues duran por muchos años, ¿no? 4, 5 años, dependiendo del cuidado. Y se siguen regenerando y regenerando, y lo que consume es la sal. Entonces estas resinas hay para ciertos metales, iones selectivas se llaman, y puedo remover, por ejemplo, el sulfato, puedo remover el plomo, puedo remover el hierro, con ciertos tipos de resinas, y las más usadas son pues para remover la dureza, ¿no? Ahora, yo también tengo más parámetros acá. Tengo más parámetros en la normativa, más límites máximos permisibles, como tope que debo estar menos de eso. Los parámetros químicos inorgánicos y orgánicos, ¿no? Y acá tengo más, pues el cadmio, el cianuro, el clorito, al cromo total, al flúor, a los nitratos. Entonces, si son, por ejemplo, nitratos, nitritos, esos son sistemas de ósmosis inversa que nos faltan para remover, inclusive el uranio, el selenio, sistema de ósmosis inversa, el molibdeno también, el boro es uno de los más problemáticos para poder remover. Se usa pastilla tanto para el tema de la agricultura, ¿no? Como para el tema de agua para consumo en cualquier parte del mundo, y el boro es bien dificultoso. Tengo, por ósmosis inversa, usar membranas especiales para remoción de boro, y el boro pues es un elemento de un radioatómico muy pequeño, entonces difícil de remover, ¿no? Sin embargo, también existen las resinas de intercambio iónico que me ayudan a remover el boro dentro del agua. Tengo otros elementos como el arsénico, el cianuro, el cadmio, que dependiendo la concentración puedo aplicar un tratamiento químico o un tratamiento físico-químico en combinación con un sistema de filtración, ¿no? Eso va a depender de las características del agua. Y nuevamente el sistema de ósmosis inversa para ciertos parámetros. Acá, por ejemplo, hay un sistema típico instalado en minería que vienen plantas en skid, que son sistemas de ósmosis inversa.
Pero lo que hay que tener en cuenta en este sistema de osmosis inversa es que si yo alimento, por ejemplo, 100 metros cúbicos por día, yo voy a tener un permeado, que es el agua recuperada, con baja salinidad, por ejemplo, en 60, ¿no? En promedio. Eso puede fluctuar, puede ser entre 50 y 70, dependiendo de la configuración de la ósmosis. Pero yo tengo un promedio de 60 y rechazo 40. ¿Qué quiere decir rechazo? Es que voy a perder agua y esa agua va a salir con elevada salinidad, con elevada dureza, con elevados metales que he retirado del agua de alimentación. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es concentrarlo, ¿no? No es que lo esté eliminando, precipitando, simplemente lo estoy concentrando. Y en muchos casos este es un problema porque luego no sé qué hacer con ese agua. Entonces, dependiendo qué cosas es lo que puedo hacer, un campamento minero muchas veces lo usan para control de polvo, lo combinan con el agua de recirculación, riego de áreas verdes, o sea, van viendo diferentes usos y aplicaciones que le van a dar. Porque la verdad es que es muy complicado. Mientras más salada sea el agua que alimento, más salada va a ser el agua que genera rechazo. Ahora, si yo tengo parámetros orgánicos, ¿no? Ya vimos algunos organolépticos como el color, olor, sabor, el carbón activado me ayuda, el carbón activado granular, ojo, que es distinto al del polvo, ¿no? Porque el del polvo no puede ir dentro del filtro. Entonces, el carbón activado granular, que me ayuda a poder remover pues, componentes orgánicos, ¿no? Algún tipo de residuos de pesticidas también para poder eliminar, organoclorados, ¿no? Solventes y otros tipos de componentes que estén en trazas, obviamente, ¿no? Porque mientras más concentrado esté un contaminante orgánico, y yo lo voy a introducir en un sistema de carbón activado, me va a saturar mucho más el filtro. Y este tipo de filtros, por ejemplo, no se regeneran, porque la regeneración es mucho más compleja y mucho más complicada, ¿no? Regenerar un carbón activado. Le tengo que volver pues, a cocer nuevamente a 500 grados centígrados, y eso no lo puedo hacer pues, en cualquier lado, ¿no? Son fábricas de funciones especiales. Entonces este carbón, cuando se satura, tengo que cambiarlo. Mientras más concentración de contaminantes haya, se va a saturar mucho más rápido, ¿no? Entonces también tengan en cuenta esto para la aplicación. Entonces hemos visto ahorita para cada anexo, anexo 1, anexo 2, anexo 3, diferentes anexos de la calidad del agua, cómo ir poder yo tratando las aguas para remover cada tipo de componente. Eso es lo primordial que debemos tener en cuenta. Y si viene en combinación, yo tendría que tener ya todo un tren de tratamiento, ¿no? Podría ser primero un tratamiento físico-químico, luego un tratamiento de predesinfección, un sistema de filtración, de arena, de zeolita, luego un sistema de carbón activado y luego una ósmosis inversa, por ejemplo, ¿no? O simplemente podría llegar hasta el carbón activado. O si la calidad de agua es muy buena, podría simplemente un sistema de filtración y luego un sistema de ósmosis inversa. Entonces, son múltiples alternativas que yo debería analizar en base a la calidad del agua, ¿no? Entonces, la calidad del agua completa es lo primordial, porque si no tengo todos los parámetros de la calidad del agua analizados como los he mostrado, no puedo tenerle una radiografía completa y sin embargo entonces la solución no va a ser correcta, no hay mucho riesgo de fracaso, ¿no? Ahora, también tengo que ver ciertas condiciones adecuadas en la calidad de agua de alimentación, pues la calidad del agua de alimentación también podría variar. Si yo me estoy alimentando de un río, la calidad del agua, entonces el río se ve afectado por las lluvias, ¿no? Las lluvias vienen con mayor cantidad de soles suspendidos, con mayor turbidez. Entonces tengo que contemplar de que el sistema tiene que poder tolerar esos rangos de capacidad. Lo contrario, pues esto no va a dar la capacidad de tratamiento que yo requiero. Ahora, entrando un poco al tema de las aguas residuales, ¿sí? Un tema de las aguas residuales. Por ejemplo, por ahí, bueno, antes de pasar a otro lado, vamos a responder unas preguntas, por ejemplo, ¿no? A ver, dice Fernando Joaquín, dice, para el caso de los huevos del miltos, los quistes, los coquistes, la coloración no es muy efectiva, ¿no? Para estos casos yo recomiendo poner un sistema de UV, un UV es efectivo para eliminar casi todo el tema bacteriológico. Con UV lo voy a controlar, ¿no? El cloro residual sería para poder mantener el residual dentro de la línea de almacenamiento y distribución, pero con un sistema UV sí voy a poder garantizar la remoción de estos tipos de parásitos y huevos de parásitos, ¿no? El cianuro, ¿no? El cianuro en elevadas concentraciones. El cianuro en elevadas concentraciones tengo que oxidarlo, ¿no? Tengo que destruir, tengo que separar esa molécula de cianuro para que pueda, pues, separarse en los componentes más básicos. Entonces aquí puedo aplicar tratamiento de oxidación avanzada, inclusive usando ozono, usando peróxido, ¿no? Usando ácido caro, usando UV también. Entonces son muchos métodos
de tratamiento de destrucción de cianuro, ¿no? Propiamente dicho, es toda una ciencia de la destrucción del cianuro. Pero para eso tengo que evaluar la cinética de las reacciones y qué tipo de cianuro tengo, ¿no? Cianuro libre, cianuro Watt, qué tipo de cianuro tengo para poder establecer el tratamiento más adecuado. Entonces, es todo un tema de tratamiento de fluentes cuando está en altas concentraciones. Ahora, en el tema de los sulfatos, por ejemplo, sí es bastante complicado para el agua potable. La técnica más usada para el tema de agua potable de remoción de sulfatos es la ósmosis inversa. Eso es lo más usado, lo más factible y también lo más barato. Créanme que es lo más barato, ¿no? Ya hemos evaluado varios proyectos para poder aplicar otras técnicas y son mucho más costosas, ¿no? Tanto en operación como en inversión. Entonces, una ósmosis inversa, si bien no es que te elimine de toda la corriente del agua, te la concentra, pero tienes una solución para eso. A ver. Ahora vamos al tema de las aguas residuales, ¿no? De las aguas residuales para poder ver qué cosa es lo que se va a generar y qué cosa, cómo vamos a poder ver el manejo de las aguas residuales dentro de los campamentos. Ahora, dentro de los campamentos, por ejemplo, yo tengo acá dos esquemas, ¿no? Ven el agua a la izquierda, el agua potable, H2O, entra a los campamentos y se genera el agua residual, ¿no? Producto del uso, el uso habitual, el uso doméstico, se generan las aguas residuales. Dentro de esa agua residual yo puedo poner diversos sistemas de tratamiento que vamos a tocar ahorita, diversos sistemas de tratamiento de aguas, sean los activados, más usados acá en Perú, MBR, ahora también estamos usando las membranas MBR, y todo esto, y luego tengo un agua residual tratada, que en muchos casos se puede reutilizar este agua, ¿no? Entonces vamos a ver también eso. Y yo tengo, en algunos casos, sistemas o minas que tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales y que pueden realizar también un vertido, ¿no? Una vez tratada, pueden realizar un vertido cumpliendo los límites máximos permisibles. Y lo otro que podemos usar es un pozo séptico, que todavía muchas minas lo usan, ¿no? Muchas minas, sobre todo las más antiguas o las que tienen muchos años de operación, son las que usan los pozos sépticos y los pozos de infiltración, ¿no? O los famosos biodigestores también, y luego los pozos de precolación también. Entonces, tienen sus sistemas, sus instrumentos de gestión ambiental aprobados con eso, ¿no? Y es válido porque lo vienen usando por mucho tiempo. Ahora, algunos ya están comenzando a migrar y están comenzando, bueno, a realizar sistemas de tratamiento de aguas residuales en los cuales puedan reciclar el agua. Ahora, ¿cuáles son los usos más comunes del agua residual tratada? Es en el control de polvo, ¿no? Y riego de las carreteras, para que no se levante tanta polución por el tema de los camiones, las camionetas que entran y desfilan por todos estos campamentos, o los vertidos a los cuerpos naturales de agua también, ¿no? Cumpliendo los límites máximos permisibles, que ahorita vamos a ver. Sin embargo, hay oportunidades para poder reutilizar más el agua. Ese agua se puede reutilizar, el agua tratada, se puede reutilizar en lavado de ropa, se puede usar en lavado de vehículos de minería, ¿no? Para lavado de vehículos de minería. Se puede usar para el tema de limpieza, baldeo de pisos, bueno, riego de parques que tienen áreas verdes, sistema de agua contra incendio, y también lo puedo reutilizar en inodoros. Pero no he visto ninguna mina, por ejemplo, que reuse el agua para los inodoros, pero sí se podría usar. Lo único que tengo que hacer es en el campamento poder dividir las redes que van para inodoros del agua potable. Entonces, también se podría hacer. Acá bueno, en Lima, muchas empresas, muchos edificios corporativos, centros comerciales, ¿no? Unas empresas industriales que utilizan el agua tratada para los inodoros. Entonces, también es válido. Pero en minería todavía falta dar, son muy pocas minas o casi, bueno, no conozco ninguna que reuse directamente el agua de inodoros, pero de repente por ahí una que otra que lo está haciendo, ¿no? Lo cual es muy bueno. Ahora, tenemos dos normativas para minería, principalmente, ya que hay algo que hay que resaltar bastante. Primero es el Decreto Supremo 003/2010 de MINAM, que habla de los límites máximos permisibles para efluentes de petar. En sí esto no debería aplicar, la verdad, para minería, sin embargo, lo exigen y están, bueno, está dentro de la normativa, pero legalmente no te habla nada de minería, porque este límite permisible fue creado para los efluentes municipales, ¿no? Municipales, no para los efluentes mineros, ¿no? Ni para campamentos mineros, para los efluentes municipales. Que habla de la DBO, bueno, bastante elevada, la verdad, ¿no? 100 de DBO, 200 de QO, es un tratamiento bastante básico al agua, ¿no? Y tenemos los límites demasiado permisibles para efluentes de actividades minero-metalúrgicas, que es el Decreto Supremo 010/2010 de MINAM, en la cual se enfoca bastante en los metales, ¿no? Se enfoca bastante en los metales. Ahora, acá hay algo bastante interesante, que si bien
esto de acá no es una normativa exclusivamente para minería o para petars de minería. Aquí el parámetro de suelos suspendidos totales, 150. Acá se han equivocado, eso debería ser miligramos por litro, ¿no? Porque los suelos suspendidos se miden en miligramos por litro. Entonces son miligramos por litro, 150. Hay algunas minas que están, por ejemplo, en 100, ¿no? O están en 90, pero están cumpliendo, pero les están exigiendo cumplir con los 50, ¿no? Con los 50 de esta norma. Entonces están combinando, pues están haciendo un arroz con mango, ¿no? Agarran las dos normas y comienzan a mezclarlas y a juntar, ¿no? Entonces, sí he visto muchos casos que me han llegado sobre esto, de que quieren mejorar la cantidad de suelos suspendidos porque cumplen con la DBO, cumplen con la DQO, pero no cumplen con los suelos suspendidos porque le exigen cumplir 50. Y ellos están en 90, en 100, ¿no? Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta y hay que preverlo. Si bien, nuevamente les digo, esto acá no es para, pues, límites para un acampamento, pero es lo que muchas veces se declara lo que se está usando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa fiscalización. Sin embargo, si una petar funciona bien y está correctamente diseñada, va a cumplir a lo lejos cualquier tipo de estos parámetros. Hay otros casos en los cuales los efluentes domésticos de los campamentos traen metales, ¿no? Un día que una minería del centro tenía plomo en sus aguas domésticas. Todo era, pero ¿por qué tenía plomo en sus aguas domésticas, ¿no? O sea, ¿cómo llega el plomo a las aguas domésticas? Y bueno, tenía no concentraciones tan altas, pero concentraciones pues, de más o menos un ppm aproximadamente, ¿no? Entonces ya estabas incumpliendo este valor en los efluentes domésticos. Y había que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces aquí lo que hay que ver es si yo trato primero el plomo o lo remuevo después. Porque yo tranquilamente el agua que sale de la petar, luego haciendo un ajuste de pH, yo podría remover los metales que están en ese agua residual doméstica tratada. Entonces, básicamente con ese ajuste. Sin embargo, este plomo venía del lavado de ropa, ¿no? De las duchas, ¿no? De todos los operadores que generaban por residuos de minerales y eso elevaba esta cantidad de minerales, ¿no? También tenganlo en cuenta al evaluar la caracterización del agua. Por eso la caracterización es muy, muy importante. Ahora, si yo voy a reusar, si yo voy a reutilizar, tengo estas opciones, por ejemplo, en el ANA, el reglamento del ANA para autorización de reuso, habla o menciona las directrices de la OMS, ¿no? Entonces, si yo voy a reutilizar, por ejemplo, puedo usar la OMS, que me exige sobre el parámetro microbiológico y parasitológico, ¿no? Huevos de miltos y coliformes fecales o tremotolerantes. Si yo voy a tener en cuenta el ECA, el Decreto Supremo 004-2017 del MINAM, por ejemplo, solo debería tener en cuenta si interpreto esta normativa, que tampoco es pues es un LMP, sino es una guía y está basada en los cuerpos receptores de agua, yo tengo los parámetros de 1000 de termotolerantes, coliformes fecales, de coli también 1000 y de huevos de miltos menor a 1. Pero inclusive es mucho más abierto que la OMS. Sin embargo, no me exige cumplir pues, con el pH, con los no hay sólidos, con las aceites y grasas, con DBO, con DQO. Eso no está exigido dentro de la normativa, ¿no? Sin embargo, algunos lo toman como guía para poder usar que el agua debería salir con menos de 15 DBO, ¿no? Pero eso no es lo que especifica la normativa. Entonces, como siempre digo, yo no pongo las reglas del juego, yo solo las explico. Entonces, en el EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es una normativa mucho más fiable, mucho más exigente, está en cumplir la DBO menor a 10, cumplir el pH entre los rangos, la turbidez menor a 2 NTU, o sea, un agua bastante clarificada, no un agua turbia tratada, en coliformes como debería ser, no detectables, ¿no? Porque si tengo 100, 200, todavía tengo, ¿no? Una probabilidad de contaminarme. Pero si tengo no detectables, pues prácticamente es el valor más bajo. Y el cloro residual también. Garantizar que haya cloro residual en el agua tratada que voy a reutilizar para que no haya pues ningún problema luego de contaminación o de toxicidad a la salud, ¿no? Tener muy en cuenta eso. Y esto es lo que les decía en el Decreto Supremo 004-2017, en el MINAM, si yo voy a utilizar el agua en riego, solo tengo que cumplir estos parámetros que están acá, ¿no? Calidad del agua de riego no restringido, coliformes termotolerantes, ecóligos del miltos, y acá está el inciso que dice, para riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes, plantas ornamentales, solo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido, ¿no? Ahí está nuevamente. Y, bueno, a ver, y entonces seguimos viendo esto, denme un segundito. Ya está.
Entonces, cuando son instalaciones menores, por ejemplo, una cajeta de vigilancia, un campamento muy alejado de pocas personas, proyectos de construcción, exploración bastante pequeños, poca población, a veces generan pues, aguas residuales 100 litros por día de agua residual, 500 litros por día. Entonces, poner un sistema de tratamiento para esas capacidades inclusive se vuelve inmanejable, ¿no? Porque un sistema de tratamiento de 5 metros cúbicos por día, por ejemplo, de agua residual, cuesta casi lo mismo que un sistema de 20 metros cúbicos por día, ¿no? Es casi lo mismo a nivel de costos, porque vas a usar la misma bomba, casi el mismo soplador, vas a usar el mismo diseño de ingeniería, casi el mismo tablero, o sea, hay gastos que no se pueden diluir ahí, ¿no? Entonces, se usan los baños químicos en algunos casos, que yo no, la verdad, no los recomiendo porque al final te genera un problema. Los baños químicos son estos que están acá, ¿no? Estos bañitos, que si bien son para uso y remoto, lo usan muchísimo también en campamentos alejados, en agroindustria, en conciertos, en eventos, en un montón de lugares. ¿Qué es lo que pasa? Que estos baños químicos generan mucha contaminación, porque usan productos químicos, insumos químicos, que muchos de esos son tóxicos y contienen productos químicos orgánicos que son inhibidores de la degradación bacteriana, para que no se genere ese mal olor, ese sulfuro, para que no haya una descomposición de las heces, es que se usan estos productos químicos. Estos productos químicos me elevan la DQO considerablemente. Cuando hemos analizado las aguas residuales de los baños químicos, estas aguas llegan pues a 20.000 de DQO aproximadamente, y son aguas de baja biodegradabilidad. Estamos hablando de 20.000 ppm o miligramos por litro de DQO y una DBO pues de 1.500, 2.000, ¿no? Estamos hablando de una relación de 0.1 básicamente de biodegradabilidad. Entonces, tendría que hacer un recojo, limpieza, succión de este baño y llevarlo del campamento minero hasta por decirlo, hasta la depuración acá en la costa, hasta Lima, y eso pues es un costo logístico enorme, ¿no? Y a unos casos, a unas minas, para reducir ese costo, esto lo quieren enviar a la PETAR, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque estás mandando 20.000 de DQO a una PETAR que no está diseñada para más de 1.000. Entonces, por más que sea poca la cantidad, me va a generar un pico y es un efluente poco biodegradable, ¿no? Entonces, ese es un problema común. Ahora, una solución más práctica, por ejemplo, podría ser un pozo séptico y luego esas aguas del pozo séptico llevarlas hacia la PETAR. Sí se puede llevar hacia la PETAR, ¿no? O unas unidades básicas de saneamiento, ¿no? Inodoros secos o infiltración, porque son unidades bastante pequeñas, ¿no? Una gestión adecuada. Sería una solución mucho más viable, mucho más barata y te ahorras muchos problemas, muchos costos de disposición o de llevarlo a tu sistema de tratamiento, sin el uso de químicos tóxicos. Ahora, cuando se usan caudales menores a 20 metros cúbicos, se puede recomendar, ¿no? Se recomienda de repente no usar un sistema de tratamiento, si es que no existe un operador o no la merita, porque esto me va a generar muchos sobrecostos. Entonces, en este caso, proyectos mineros con poco personal o zonas de vigilancia, áreas de exploración, con poco personal, lo que hacen es que aplican unos pozos sépticos, ¿no? Pozos sépticos o pozos de infiltración, o biodigestores con infiltración, ¿no? Básicamente eso, para evitarse tantos problemas del sistema de tratamiento, para bajos caudales, obviamente, ¿no? Pero la mayoría de los campamentos mineros donde se concentra toda la población tiene altas pues, cantidades de personas, ¿no? De 500 personas para arriba muchas veces. Ahora, el análisis de las aguas residuales es muy importante, ¿no? Entonces, este es el análisis del agua de un campamento, ¿no? Minero. Por ejemplo, este es el ingreso. Me he olvidado de ingresar, de colocarlo. Este es el ingreso y esta es la salida, ¿no? La división. Estamos viendo que un ingreso de 2.700 de DQO y 1.251 de DBO. Esta es la salida, ¿no? Para la salida hay cierto porcentaje de remoción, coliforme, ¿no? Porcentaje de remoción, suelos suspendidos totales, un porcentaje de remoción, ¿no? La conductividad prácticamente no varía, ¿no? El oxígeno disuelto se incrementa porque estoy aireando, el pH casi no varía, y la temperatura bastante característica en la mina, ¿no? 11 grados. Temperatura característica del agua residual en un campamento minero. Ahora dice, pero ¿por qué entra tanta concentración, ¿no? Si es un agua doméstica? Ese es un error, ¿no? Asumir que es un agua doméstica. El agua de un campamento no necesariamente es un agua doméstica.
Puede provenir de usos domésticos, sí, pero las concentraciones puede variar. Y lo mismo que ocurre en los centros comerciales, por ejemplo, que dicen que el agua es doméstica, pero con tantos restaurantes, pues agua ya no es doméstica. O, como ocurre acá en Lima, las cocinas y los comedores de las industrias, pues piensan que es un efluente doméstico, y eso no es un efluente doméstico. ¿Ya? En términos sí, pero en características no, es mucho más cargado. Entonces acá tenemos alta concentración de agentes grasas, alta concentración de suelos suspendidos, alta concentración de DBO y de QO, que tenemos que contemplar en el diseño, porque si se instala una planta, como es el caso de esta mina, que instaló 3 plantas de este tipo, y pues dimensionar para una DBO que entra de 300 miligramos por litro y le está llegando pues 1251, imagínense, ¿no? O sea, imagínense, no llega a los LMP. Entonces, mucho cuidado también con eso. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por muchas cosas, ¿no? Primero es que hay un descontrol en los vertidos. Hay lavanderías que usan detergentes en altas concentraciones, ¿no? Desperdician mucho detergentes, y el detergente, dependiendo del tipo de detergente que ya te puede elevar normalmente la de QO, ¿no? Y genera mucha espuma en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces hay que evaluar eso, qué tantas proporciones tengo residuos domésticos, ¿no? Residuos de lo que preparan, la salsa, los postres, ¿no? Las sopas, los jugos, todos esos desechos los tiran directamente al alcantarillado, y sin saber que esto me eleva pues los suelos sedimentables, me eleva los suelos suspendidos, aceites y grasas, DBO, DQO, inclusive las gaseosas me pueden bajar el pH del agua, también los productos químicos de limpieza, ¿no? Los ácidos, las bases, los desinfectantes, todo que usan en altas concentraciones que no se mide, pero eso no se controla nuevamente, me van a generar una alta cantidad de parámetros dentro de elaboración. Restaurantes famosos acá en Lima, por ejemplo, tienen vertidos con DBO pues arriba de 1000 ppm, ¿no? Entonces, pero es un tema doméstico, pero el residuo de los restaurantes es bastante elevado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque si yo no hago un buen control de esto, pues al final se me van a elevar los parámetros y el sistema no va a funcionar adecuadamente. Ahora, dentro del sistema de tratamiento, yo tengo diversas alternativas que yo puedo implementar, ¿no? Dependiendo del tipo de campamento que yo tenga y el espacio que yo tenga. Anteriormente, pues, se han implementado por todo el mundo las famosas lagunas de oxidación, o las lagunas facultativas, o las lagunas de estabilización, ¿no? Que ocupan bastante espacio, bastante aire, y que no usan prácticamente ningún equipo, ¿no? Y luego han ido cambiando los filtros percoladores, lechos fijos, luego hemos ido pasando los lodos activados, ¿no? Las bacterias suspendidas en el reactor, en el agua, y luego las variantes, que es un lodo activado por lotes, como un SBR, y luego hemos ido reduciendo el tamaño. Este es el área, por ejemplo. Estos son los metros cuadrados que ocupa cada tecnología para poder depurar las aguas. Y luego hemos ido cambiando a los MBR, a las tecnologías de membrana, a las MBR, que cada vez se va obteniendo mejor calidad del agua, ¿no? Para el reuso. Al final es así. Y se va ocupando menos, pero menos espacio en los sistemas de tratamiento. Este es solo un cuadro para que ustedes puedan verlo. Y también en que los campamentos mineros se han implementado muchos sistemas de tratamiento del tipo modular o del tipo compacto, ¿no? Que ese término también, ese término hay que saber usarlo, ¿no? ¿Qué cosa es compacto y qué cosa no? Pero modular porque vienen módulos prefabricados y que se van implementando, se van transportando fácilmente y se instalan mucho más rápido en los campamentos mineros. Y eso le gusta a los campamentos mineros, ¿no? Le gusta que todo sea modular. El campamento es modular, la planta de agua potable es modular, la planta de agua residual es modular, todo es modular, ¿no? No se llenan tanto de concreto. Entonces, acá hay una foto, puede ser esto de acero estructural AIDM36, puede ser de fibra de vidrio enterrado, puede ser de plástico, ¿no? HDP, de fibra de vidrio, puede ser estructural, de acero inoxidable, cualquier material. Lo importante es el proceso de tratamiento, ¿no? Y que esté correctamente diseñado y que tenga los equipos necesarios. Ahora, hay un término mal usado, por ejemplo, compacto, ¿no? Las plantas compactas. Esta es una planta de 400 metros cúbicos por día aproximadamente, y esta es una planta de 400 metros cúbicos por día. La diferencia es que este es un sistema de lodos activados, ¿no? Y este es un sistema MBR. Entonces vemos la diferencia, ¿no? La diferencia entre el tamaño de la planta. Yo sí le llamaría compacto a lo de derecho, ¿no? Una planta compacta. Lo de la izquierda no es una planta compacta. Sin embargo, pues se ofrecen de múltiples tecnologías y de múltiples proveedores y colores de esa forma.
Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, la cantidad de lodos que yo genero. Es un sistema de tratamiento, por ejemplo, de lodos activados, en la cual la biomasa está suspendida, la cantidad de lodos que yo tengo en el reactor, por decirlo, ¿no? Suspendidos. Y a su izquierda tengo este poquito de lodos, que es la cantidad de lodos suspendidos que están en un reactor MBR, ¿no? Es la comparación al MBR sobre los activados. Y algo interesante, aquí hay un esquema de flujo entre el agua residual, pasa al reactor aerobio, lodos activados, pasa a un decantador, en el decantador se separan, ¿no?, los sólidos, y esto recircula hacia el reactor, ¿no? A veces quieren recircular infinitamente el lodo, y pues las edades de lodo se van pues para arriba. Entonces se purga muy poco lodo en exceso, porque purgar lodo también es costoso, ¿no?, obviamente. Y esto me genera unos desbalances dentro del sistema de tratamiento. Luego se me elevan los lodos, comienzan a salir flotantes, comienzan a salir espumas marrones, el foaming, el bulking, una serie de factores que pueden afectar los sistemas de tratamiento de tipo lodos activados. En los sistemas MBR yo tengo una entrada, tengo una salida y tengo un decantador. Este decantador va a sedimentar los lodos y los lodos van a salir hacia la purga del sistema. Yo no necesito, o sea, no es obligatorio recircular los lodos. Si yo lo recirculo, estoy hablando pues básicamente de UIFAS, ¿no? Es una mezcla entre un sistema de lodos activado y un sistema MBR, ¿no? Porque voy a tener biomasa fija y biomasa suspendida también. Entonces, pero no es necesario. Entonces, muchos sistemas MBR funcionan así y funciona muy, pero muy bien. Ahora, los sistemas MBR de los cuales les comento son estos acá. Estos llevan unos carriers, es una planta modular. Estos llevan internamente en el reactor estos carriers lo que hacen es sirven de alojamiento para que puedan crecer los microorganismos y puedan reproducirse en grandes cantidades y puedan hacer la degradación. Ahora, esto de acá, las bacterias activas están pegadas al carrier. Entonces, lo que se va con el agua tratada es una mínima cantidad de lodos, ¿no? Porque toda la biomasa está adherida al carrier y el carrier no se retira dentro del sistema. Yo tengo diferentes tipos de carrier que puedo trabajar, de alta área, de baja área, dependiendo del diseño del sistema de tratamiento que estoy contemplando. Ahora, algo peculiar de esto es que son sistemas bastante compactos, bastante robustos para poder trabajar con sobrecargas o cargas altas como las que hemos mostrado, ¿no?, de dBOs elevadas, ¿no?, arriba de 1000, para esos casos, para poder degradar todo tipo de aguas residuales, ¿no?, de campamentos que tengan una alta carga de materia orgánica. Ahora, el sistema de tratamiento, ¿cómo es el flujo? El flujo típico, el flujo tradicional, es que llega el agua residual, se captan los buzones, llega hacia un punto más bajo, un punto de bombeo, esto se eleva hacia un sistema de tratamiento. Aquí yo puedo remover sólidos finos, ¿no?, 1 o 3 milímetros, recomendable en ese rango, así que grasas, arenas, lo que fuera. Y aquí siempre va a haber un poco de malos olores por la descomposición del agua, porque acá estoy prácticamente trabajando con agua residual todavía sucia, ¿no? Todavía está tratada. Si yo quiero controlar malos olores acá, tengo que encapsular esto y poner un sistema de control de olores. Ahora, luego esto llega a un sistema de homogenización, que también aquí muchos campamentos mineros fallan en esto, porque hacen un tanque ecualizador demasiado pequeño y en los cambios de turno vienen picos enormes de agua, ¿no?, y la planta no puede procesar todo eso. Pero si hago una curva acá, por ejemplo, si yo pongo el tiempo y acá pongo el caudal varía, ¿no? Varía a lo largo del día. Entonces, conforme pasan las horas, el caudal puede disminuir o puede aumentar. Y en los cambios de turno normalmente se cogen picos bastante elevados, ¿no? Entonces, eso es contraproducente porque mientras más alto sea el pico, esto acá va a poder contrarrestar en menor tiempo y voy a tener que bombear o despachar agua para la planta de tratamiento con mayor caudal. Y subir el caudal del sistema de tratamiento me obliga pues a reducir el tiempo de retención hidráulico en el reactor, y eso pues a obtener menor degradación. Y eso lo he visto en muchísimas plantas, ¿no?, de tratamiento. Entonces este tanque es fundamental, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué pasa si no llega agua en la noche? En la noche estamos hablando desde 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vamos a ver en promedio. Aquí hay 7 horas de diferencia. Si en 7 horas yo no estoy generando agua residual, entonces, ¿cómo yo voy a estar enviando agua esas horas? O
sea, no envío agua. Entonces todo el agua la trato en el día. Entonces en el día solo voy a producir agua en 17 horas. Entonces el caudal horario se aumenta, porque si yo producía 100 metros cúbicos, ya no va a ser en 24 horas, va a ser solo en 17 horas. Entonces el caudal horario se va a disparar. Entonces, esto me sirve justo para regular eso, ¿no? Para poder trabajar un promedio y poder mandar un caudal más equilibrado al sistema de tratamiento. Y también para poder ecualizar las cargas, porque no es lo mismo la carga de la mañana, que el almuerzo, que de la noche. Entonces las cargas de DBO también son muy fluctuantes y muy variables, al igual que el caudal. Y entonces mandar un promedio me va a ayudar a poder estabilizar el sistema de tratamiento y evitar esos arrastres de lodos, esas espumas molestosas que puedo tener, o esa baja degradación de la DBO y la DQO que tengo en el sistema de tratamiento. Esa es la planta modular, que tiene un reactor 1, reactor 2 y un decantador, la inyección de aire que se necesita para poder hacer la degradación, y la purga de los lodos, que va hacia un sistema de estabilización de lodos y a un sistema de deshidratación, también lo vamos a ver. Y luego la otra pasa a un sistema de pulimiento, si lo voy a utilizar, en la cual le envío un filtro, que puede ser un filtro de zeolita, un filtro de zeolita más carbón, que puede ser una ultrafiltración. Esto aquí me va a ayudar a poder garantizar la calidad del agua, poder remover algunos parachos que quedan, y el tema de la cloración también. Entonces, esto me ayuda a tener un agua apta para reuso, que se puede realizar en los usos que ya hemos visto, ¿no? En los inodoros, en el lavado de las camionetas, en el lavado de los camiones, en el riego, control de polvo, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunos problemas comunes que tienen, ¿no?, dentro del sistema de tratamiento de aguas, que hemos mencionado algunos. Es que hay una mala recirculación de lodos, hay un bajo tiempo de retención hidráulico, ¿no?, en los reactores, por eso hay una baja eficiencia de degradación. Purgan lodos cada 6 meses, no sé quién ha dicho que tienen que purgar lodos cada 6 meses en los operadores. Un sistema de tratamiento no puede estar tanto tiempo, a menos que sea un sistema anaerobio, ¿no?, que esté funcionando eficientemente. Los sistemas aerobios, como son todas las plantas modulares, siempre tengo que estar purgando lodos del sistema, ¿no? Lo contrario, la edad de lodos se eleva demasiado y eso me genera desestabilización en el sistema biológico. Y luego, el exceso de aceites y grasas, ¿no? El no control de los vertidos en los comedores, en las cocinas, eleva aceites y grasas, que también me generan al final un problema, ¿no? Falta un tratamiento ahí. Cuando se inicia la puesta en marcha, también es un problema de baja degradación. Las bajas temperaturas genera un crecimiento microbiano bastante lento. No es lo mismo una planta que pues trabaja acá en Lima, que trabaja en altura. El crecimiento microbiano es mucho más lento. La descomposición es mucho más lenta de la materia orgánica. Y en algunos casos falta fosfatos y nitrógeno amoníaco. A veces las aguas vienen con muchas aguas de lavandería, muchas aguas de ducha, muchas aguas grises, combinan que son aguas que no tienen nutrientes suficientes. Entonces, la adición de fosfatos o nitrógeno amoníaco me ayuda bastante a poder potenciar la eficiencia de la remoción de DBO y DQO. También, ténganlo en cuenta. El pH también adecuado por los usos de desinfectantes o usos de productos de limpieza y la falta de oxígeno, ¿no? Sabemos que en la altura, 5 metros sobre el mar, hay menor cantidad de oxígeno, entonces los sopladores se tienen que recalcular para esas capacidades, ¿no? De lo contrario, no va a ser suficiente la cantidad de oxígeno que yo le voy a inyectar. Los vertidos incontrolados de aceites, por ejemplo, malas prácticas, me van a elevar la cantidad de grasas en la petar y por tanto eso me va a generar promedios de bacterias filamentosas y de espuma. Ahora, los aceites hay que tener en cuenta. Mire, por ejemplo, esta es una muestra de un agua con aceite. Si yo la dejo reposar en el vaso, una parte del aceite va a flotar, se va a separar físicamente, y la otra parte del aceite se va a quedar, ¿no?, disperso, ¿no?, como una emulsión. Entonces, esto mismo puede pasar también en una trampa de grasa. Una parte va a flotar, pero la otra parte va a entrar y va a salir. Entonces, tengo que identificar que esto no me pase en el sistema de tratamiento, porque una trampa de grasa no siempre me garantiza que yo pueda remover óptimamente los sistemas las grasas de un sistema de aguas residuales. Y las grasas generan esto. Si tienen estos problemas en la aireación, parece que pueden ser bacterias filamentosas, que pueden ser aceites y grasas que están presentes en su agua residual. Por eso es importante tener ese control, ¿no? Y estos lodos flotantes también que se van generando. Estas son las recomendaciones para los sistemas tanto aerobios como anaerobios del control de aceites y grasas para que no se vea afectado. Ahora, que tenga un poco más no quiere decir que no va a funcionar en nada, en cero, simplemente quiere decir que va a funcionar con problemas, ¿no? Mientras más elevado tenga aceites y grasas, más problemas vas a tener
durante la clarificación del agua, durante la aireación, la formación de espumas y la degradación del aire y la de cubo. Estas espumas también, tienen muy en cuenta, mira cómo se rebalsan las espumas, ¿no? Si son espumas marrones hay que asustarse, si son espumas blancas pueden ser dos problemas, si son las espumas blancas hay que ver el color también. Las espumas blanquecinas puede ser un exceso de detergente de la lavandería, hay que medir la cantidad de detergentes que pueda tener. Los SAM, por ejemplo, sustancias activas al azul de metileno, que me miden la cantidad de tensoactivos que yo puedo tener en el agua, o yo también puedo verificar que esta espuma blanca sea producto de la puesta en marcha. A veces las bacterias se me mueren por algún tóxico o estoy arrancando la planta porque está viniendo más gente. Entonces, ese crecimiento bacteriano, microbiológico en el reactor me va a generar una espuma blanquecina. Pero si es marrón, ya son problemas de balance microbiano dentro del reactor biológico. Lo que le dije nuevamente, el sistema de ecualización, que puede ser en concreto, puede ser en fibra de vidrio, en acero, en el sistema que ustedes quieran. Sin embargo, es importante colocarlo, ¿no? Para poder regular los picos de caudal en los cambios de turno y para poder regular las cargas que varían durante el día. Porque eso me genera desbalances en cualquier tipo de sistema de tratamiento. Y si es un lodo activado, mucho peor todavía, ¿no? Mucho peor. Las rejillas están importantísimo, ¿no? El pretratamiento es importantísimo. Las rejillas y cómo las voy a limpiar, ¿no? Hay una foto, por ejemplo, de una rejilla, ¿no? Que se oxida. Si bien esta rejilla me ayuda a retener, porque es casi un poco más de 1,5 milímetros, casi 2 milímetros de abertura, me ayuda a retener un montón de cosas. Ahí voy a ver qué es lo que bota, voy a encontrar semillas de frutas, voy a encontrar pepitas, voy a encontrar el resto de arroz, de granos, el resto de verduras. Entonces voy a ver las malas prácticas de los que están botando, lo que están botando en la cocina. Eso se lo voy a enseñar y se lo voy a decir, miren, acá está lo que están botando. Tienen que hacer un mejor control de los residuos sólidos, porque son residuos sólidos que no deberían ir a la petar y que van al final a dañar los sistemas de tratamiento. Y eso tiene que facilitar la limpieza, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ¿cómo puedo sacar esto? No me facilita la limpieza. Tengo que tener mucho cuidado con la ergonomía y con la limpieza. Existen sistemas de pretratamiento. Este es un sistema de pretratamiento automático, por ejemplo, para altos caudales. Para bajos caudales hay otros sistemas más pequeños que me permiten poder remover y sacar. Es más, lo saco en tachos ya, ¿no? Lo saco en tachos, puedo sacar los sólidos, arriba de 1 milímetro, puedo sacar la solución adecuada. Y eso también me va a ayudar a evitar obstrucciones, porque a veces las cámaras de bombeo tiran de todo y pues las toallas higiénicas, ¿no? Las mascarillas, todas estas telas no tejidas, que son telas de polipropileno, que al final pues se van a enredar, inclusive vamos a encontrar estos cintillos de seguridad, ¿no? Dentro del sistema de tratamiento y van a dañar o obstruir las bombas. Y siempre tener 2 bombas, porque si se daña una, entra automáticamente la otra en operación y no para, no tengo ningún rebalse. He visto muchas plantas rebalsar porque solo tienen una bomba, entonces paró y comenzó a rebalsar y hasta que resbale la bomba, que es un campamento minero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Puedes tener tu tratamiento adecuado para que no se atoren las bombas, tener tus bombas en stand-by porque son equipos críticos. Y otra cosa es el mantenimiento también. Hay que tener muy en cuenta el tema de mantenimiento. Se hacen plantas modulares así cerradas, ¿no? Cilíndricas, pero luego tienen cómo se meten para hacer mantenimiento. Porque yo tengo que cambiar los difusores. Tengo difusores que se pueden dañar si no hago la aireación bien. Aquí no están en un tanque completo abierto, están haciendo limpieza de los difusores, pero aquí, ¿cómo me meto, no? A las justas, y eso que está entrando a la escalera. Entonces también ténganlo en cuenta al momento de evaluar sus proyectos de tratamiento, que no solo es implementar una planta por implementar, tengo que pensar también en la sostenibilidad y en cómo van a entrar los reactores de la seguridad, ¿no? Procesos peligrosos. Y en algunos casos, cuando la planta es más grande, yo podría implementar inclusive sistemas removibles. Estos son sistemas removibles de parrilla que me ayudan a poder hacer el mantenimiento de los difusores de aire, ¿no? Que son los que dispersan las microburbujas del aire para que el oxígeno se pueda disolver dentro del reactor. Entonces también es importante ver el mantenimiento futuro, ya que si yo no hago esto, yo tendría que pararla, así como han visto acá a la izquierda, y tendría que parar la planta, vaciar el reactor para meterme a hacer el mantenimiento. Y mientras tanto, ¿qué hago con el agua residual? La operación, el campamento no puede parar. Entonces tengo que estar disponiéndolo camión tras camión tras camión, y eso me genera un mayor costo. Aquí también otro sistema de tratamiento. Miren la escalera, cómo está dispuesta para poder subir. No hay un sistema de control de caudal, importantísimo poder medir el caudal.
Si yo no sé cuánto cabal está entrando a un sistema de tratamiento, por más tecnología que sea, no voy a poder controlar el proceso. No voy a poder controlar, no voy a saber si está funcionando el cabal óptimo, no voy a saber el tiempo de retención, no voy a saber si hay suficiente cantidad de aire, si tengo que recircular el lodo o no. O sea, no puedo controlar nada de eso. Es importante poder medir el cabal que entra al sistema de tratamiento. Y poder tener pues también la circulación libre, ¿no? Acá han puesto todo y yo no puedo circular por ningún lado. Tendría que saltar por un lado para otro para poder hacer la circulación. Por eso es importante hacer, como dijo Renzo al inicio, la ingeniería del proyecto, ¿no? La ingeniería del proyecto para poder yo saber bien la distribución, poder ver todos los accesos, la parte de seguridad, el alumbrado, las losas, el ecualizador, los tanques, y parte de eso es la planta de tratamiento, sea agua potable o agua residual. La temperatura. La temperatura es otro problema típico en la minería aquí en Perú. He visto muchas plantas sufrir, ¿no?, hasta ahora por el tema de la temperatura, porque no se contempla, ¿no? Simplemente se pone una losa, se pone un sistema de tratamiento encima de la losa y quieren que la planta funcione óptimamente. Viene la época de la madrugada, se congela un poco más, se congela el agua, ¿no? El agua llega a 10 grados, 5 grados centígrados, imagínense. A esa edad, pues, decae un 80% la capacidad de degradación de las bacterias, ¿no? Entonces, soluciones es poner dentro de una nave el sistema de tratamiento, dentro de una nave, reforzar o acondicionar el sistema de tratamiento, aislarlo térmicamente para que éste pueda pues mantener la temperatura, ya que el aire que se inyecta es aire del soplador es aire caliente, entonces me ayuda en cierta forma a calentar el agua. Pero si yo dejo que si todo el calor se escape, temperatura ambiente, pues al final esto es contraproducente, ¿no? Y una caída de eficiencia. O sea, cada grado centígrado cuenta acá. Cada grado centígrado cuenta en la eficiencia de tratamiento. Miren, por ejemplo, acá pueden ver, ¿no? El sistema de tratamiento abierto a la intemperie, inclusive acá lo han forrado, puesto aislantes térmicos para evitar que la tubería se rompa, ¿no? Cuando haya congelamiento de las tuberías, que pueda fluir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos sopladores también, colocarlos arriba es contraproducente, porque colocarlos arriba, ¿qué pasa si hay espumas, ¿no? Van a quemar los motores, cortocircuitos, si hay lluvia. Entonces, si tengo que hacer un mantenimiento, ¿cómo luego lo bajo hasta el nivel de la losa? O sea, hay que pensar en todas esas cositas, ¿no? Un sistema de izaje y todo. Entonces, no es conveniente ponerlos arriba. El tablero eléctrico tampoco ponerlo arriba. No es conveniente, ¿no? De forma adecuada. Y aquí tienen, por ejemplo, su sistema de tratamiento, su reja, ¿no? Totalmente colapsada su reja, difícil de acceso para poder limpiar, una reja saturada y el agua comienza a rebosar por encima. Entonces, todo dentro del sistema de tratamiento, y luego, pues, el resultado es que no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Aquí, por ejemplo, es un caso en Juliaca, una planta que se reforzó con un aislante térmico en todo alrededor para poder mantener la temperatura del reactor. La temperatura del reactor, mientras en el ambiente estamos en 0 grados centígrados, afuera, en el reactor están a cerca de 15, 17 grados centígrados, imagínense. O sea, casi el agua de la costa, porque se logra mantener la temperatura dentro del sistema de tratamiento. Algo puntual. Si bien el sistema de tratamiento cuesta un poco más, pero te alivia de muchísimos problemas, ¿no? La fiscalización ambiental, de contaminar, de problemas de operación, ¿no? Y eso al final, pues, te va a ser un dolor de cabeza menos. Hay que pensar en todo eso antes de hacer un proyecto de tratamiento para los campamentos mineros. Otra alternancia de equipos, mira, por ejemplo acá, este es nuevamente una planta modular, acá solo hay un soplador con un pequeño techito, yo no sé si este techito lo va a defender de las lluvias torrenciales, granizadas que hay en las minas, un solo soplador y la dirección. Si este soplador por A o B se traba, se obstruye, se daña, salta el guardamotor, pasa lo que sea, la planta para. Y basta que la planta pare un día, ya perdí mis bacterias. Y hasta que yo repare el soplador, si no tengo un soplador de repuesto en mi almacén que pueda intercambiarlo rápidamente, pues al final voy a tener que hacer el pedido a la ciudad, a Lima, al extranjero, lo que sea, y eso pues me va a tomar mucho tiempo. Y hasta ahí quedo con las aguas residuales. No puede parar. Entonces tengo que tener sistemas confiables con la forma stand-by o el alternado, el stock en el almacén. Todas estas cosas tengo que contemplarlas siempre en los proyectos de tratamiento y reuso del agua para evitarme problemas, ¿no? Y aquí estas plantas, por ejemplo, igual solo tienen un soplador. Entonces, si el soplador para el sistema de tratamiento, malos olores. Una sola bomba de permeado. Para la bomba, no puedo permear agua por la membrana. Perdón. Y el tablero. El tablero es importante, es el corazón. Es el CPU de la planta.
Si yo no automatizo, bien, si no pongo un PLC acá, requiere de mucho del operador para que la planta pueda funcionar. Tengo que tener operador hasta 3 turnos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Imagínense el costo. Si hubiesen automatizado, a lo mucho tendrían un operador de repente en medio turno en la mañana, nada más. Si la planta está correctamente dimensionada, con todas las etapas adecuadas, con las dimensiones adecuadas y con la automatización adecuada. Aquí el tablero, ¿no? El tablero dice prendido, stand-by, inclusive stand-by la han escrito mal, ¿no? Imagínense. Tableros que se ven por todos lados que no tienen nada de automatización. Entonces, también mucho cuidado con eso. El tema de seguridad también, el tema de las barandas, con los accesos, cómo voy a caminar por encima de la planta. Pero muy importante la seguridad para evitar accidentes. En el tema de las membranas, también, si tengo yo una planta, que son muy pocas, la verdad es que una planta de membranas sumergidas, ¿no? Yo puedo tener problemas por exceso de aceites y grasas, un ensuciamiento rápido, por decirlo, por un mal tratamiento, y si yo bajo la temperatura, va a disminuir el flux, ¿no? La tasa de filtración por metro cuadrado. Y también, si yo no purgo lodos, voy a tener un exceso de sólidos suspendidos en el licor de mezcla, en el reactor. Tengo que purgar lodos. Pero estas membranas trabajan siempre en rango, ¿no? Ahora, yo puedo tener ensuciamiento de membranas si es que no tengo un buen tamiz al inicio, una buena remoción de grasa, una trampa de grasa o un sistema de remoción de grasas, me van a atorar las membranas y se van a dañar. He visto casos que han prometido que la membrana va a durar 7 años a 10 años y a los 4 años ya murió la membrana. Inclusive a los 2 años están lapeando la membrana. Entonces, a veces se dicen muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con las consideraciones, ¿no? Son tecnologías que hay que ponerle mucho enfoque, son buenas, no son malas, pero hay que tenerle mucho enfoque en la operación, en el pretratamiento, en el cuidado de esto, si no, se me daña muy, pero muy rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, ven cómo con la temperatura varía el flux, ¿no? El flux. O sea, más temperatura, yo puedo tener un menor flujo, ¿no? De permeado, y menor temperatura, como en la minería, 5 grados, si me cae la temperatura, imagínense, el flux cae bastante. Entonces, el flux y la concentración de sólidos suspendidos en licor de mezcla, que tiene que estar dentro de un rango, ¿no? Si yo sobrepaso un rango, porque yo puedo operar tranquilamente a 20.000, ¿no? Y puedo decir, wow, mi planta funciona a 20.000. Lo que no estoy sabiendo es que estoy dañando la membrana, ¿no? Estoy ensuciando. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando estoy reduciendo la vida útil de la membrana. Y el tema de los lodos, tema crítico. ¿Qué hago con los lodos, no? Los lodos, las tecnologías mágicas que no producen lodos, supuestamente, ¿no? Nunca purga lodos, sin embargo, los lodos están que se van con el agua tratada. Y por eso es que nunca produzco lodos, porque todo se va con el agua tratada. Entonces también mucho cuidado con eso. Cada kilogramo de DBO que yo remuevo de un agua residual me está generando una cantidad de sólidos suspendidos. Puede ser que por cada kilogramo de DBO que yo remuevo, me está generando medio kilogramo de sólidos suspendidos. Entonces, tengo que tener muy en cuenta eso, porque si yo no saco ese sólido que he producido del sistema, pues al final voy a tener esos desequilibrios. Es como que yo me pongo a comer, ¿no? Y mi intestino se llena de sólidos y nunca pues los evacúo, ¿no? Nunca voy al baño, nunca los evacúo. Imagínense, ¿no? Daño toda mi microbiota, me hincho, me pudro por dentro. En los sistemas de tratamiento, ¿no? Hay un desequilibrio interno, así que no hay una purga constante. Entre alimento, nunca sale lodo. Entonces, en los lodos también he visto malgastar muchísimo dinero a empresas mineras haciendo la disposición de los lodos, ¿no? Estos lodos, tanto de aguas potables como las aguas residuales, son considerados lodos residuos no peligrosos y pueden ser reaprovechables. Pero tengo que deshidratar estos lodos, ¿no? Porque los lodos que salen del sistema de tratamiento salen 99% de agua. Entonces tengo solo 1% de sólidos y tengo 99% de agua. Yo los puedo deshidratar. Me acuerdo de hace muchos años un campamento minero que disponía semanalmente, se llevaba un camión cisterna, ¿no? Un camión cisterna de esos 25 metros cúbicos, si no me equivoco, de lodo para disposición. Imagínense. O sea, el costo debe haber gastado más de $500,000 al año en disposición, ¿no? Definitivamente. Y solo con un deshidratador que cuesta pues prácticamente un tercio de esos, yo hubiese podido recuperar mi inversión rápidamente en menos de 6 meses poniendo un sistema de deshidratación de lodos. Ahora, todas las petari generan lodos, ¿no? El error está en asumir que producen poca cantidad de lodos o que no producen lodos. Después,
tener en cuenta que el 99% es agua aproximadamente. Hay que definir correctamente el volumen de los lodos, para eso siempre la ingeniería previa a la implementación del sistema de tratamiento. Hay que ver si es un residuo peligroso o no. Le dije que no es un residuo peligroso. El costo de disposición, el costo de tratamiento de los lodos, hay que agregarlo también el costo operativo de la PETAR. A veces te dicen, no, solo cuentan el consumo energético para el costo operativo de la PETAR. No, el costo operativo de la PETAR entra el insumo químico, entra la composición de lodo, la mano de obra, el consumo energético, la depreciación de los equipos, un montón, análisis del agua, análisis del aguatorio, un montón de factores más. Y no es lo mismo disponer 10 metros cúbicos de lodo al 98% de humedad que deshidratarlo y producir solo 800 litros de lodo por día al 75% de humedad. Estamos hablando de que estoy reduciendo prácticamente en más de 10 veces la cantidad de lodo en volumen, ¿no? En volumen con un sistema de deshidratación. Eso me va a reducir un montón de costos. Hay muchos casos de éxito que tenemos en tema de deshidratación de lodo, que hemos podido reducir enormes cantidades de agua con lodo a lodo más seco, y esto pues al final se traduce en ahorros sustanciales, ¿no? Tasas de retorno de inversión menores a un año, ¿no?, en el tratamiento de deshidratación de lodos. Ahora esos lodos deshidratados con deshidratador saliendo, o también lo puedo hacer en eras de secado, en lechos de secado puedo hacer una deshidratación de los lodos. Esto lo puedo utilizar para hacer compostaje, lo puedo usar para estabilización del suelo, para la bioremediación también que hace las áreas medioambientales. Hay algunas minas que lo hacen, ya que lo usan, reusan este lodo, lo pueden hacer también, y entonces ya no tengo que disponer, simplemente tengo que reutilizar el lodo para la revegetación también. O si quiero seguir gastando, bueno, pues traigo mi camión y hago la disposición también, ¿no? Es un negocio redondo para los operadores de residuos. Y bueno, pronto vamos a tener otro webinar sobre el tratamiento de aguas industriales y aguas ácidas en minería, ¿no? Ya para hablar sobre el tema de los metales, del cianuro, de todos estos componentes, sulfatos, de todos estos componentes que se ven dentro de los efluentes industriales y aguas ácidas de minería.